Muy buenas tardes. Agradecemos a los medios de comunicación que nos acompañan esta tarde, que para nosotros es muy importante porque el Grupo Parlamentario de Morena y su dirigencia nacional tiene que expresar nuestra posición con respecto a los acontecimientos de la República Bolivariana de Venezuela, de esta invasión, de este secuestro de su presidente, y creemos que Morena tiene que ser escuchada y con la claridad de un partido que tiene la mayoría en esta legislatura y que, por supuesto, su voz para todo el país es importante. Agradecemos hoy la presencia de nuestra secretaria general de Morena, Carolina Rangel, que nos acompaña y que va a abrir entonces esta rueda de prensa. Por favor, secretaria. Muchísimas gracias. Un saludo a todas, a todos, diputadas, diputados, bueno, también senadoras, senadores que están en la permanente. Saludar también a los medios de comunicación, desearles también un excelente 2026 que ha iniciado con ciertas complicaciones que no son únicamente para un país, sino para todo un continente y para todo el mundo, pero aún así siempre desearles lo mejor a todas y a todos. Lo digo yo de una manera muy clara, que sea un 2026 muy cuarto transformador. Primero, desde este espacio, desde esta tribuna, lo hemos hecho ya en las redes sociales oficiales de nuestro movimiento, también en las particulares de la presidenta Luisa Alcalde, de su servidora, pero sobre todo nuestra militancia, nuestras simpatizantes, nuestros militantes, que como también ya saben ahora son más de 11 millones de militantes de Morena. Hemos tenido una postura muy clara. Primero, a la no intervención. Hemos hablado mucho de una palabra que aparece que no la entienden algunas o algunos, que es la autodeterminación. Y sobre todo la autodeterminación de los pueblos. ¿A qué nos referimos con ello? Autodeterminación económica, social y política. Es decir, que cada pueblo en América Latina y en el mundo tenga la libertad de decidir su propio pueblo. Es el pueblo quien decide en su propio país lo que debe de suceder con ellas y con ellos. Como bien también se ha dicho aquí, lo que sucedió en Venezuela fue un secuestro. No fue una detención, no fue nada. Vimos que el mismo gobierno de Estados Unidos acaba de decir que una de las principales causas por la cual se había detenido al presidente Maduro, que era el supuesto cártel de los soles, ahora ya no existe el supuesto cártel de los soles. Entonces, no entendemos cuál es el motivo para tener secuestrado al presidente de Venezuela, pero va más allá incluso de esta detención. Hay lineamientos que rigen la convivencia, la diplomacia entre países. Está la ONU, que también lo digo de manera muy respetuosa, parece que la ONU todavía no actúa como debería, pero está la ONU y está también la OEA, que también por algunos motivos Venezuela desde ese tiempo decidió no estar dentro de la OEA porque también han tenido posturas, lo digo también con mucha responsabilidad, pues tibias, tal cual. Pero existen organismos internacionales, existe el derecho internacional, existe esta carta de la ONU que también rigen la convivencia entre las naciones. Y lo que se ha violentado el pasado 3 de enero ha sido justamente eso, las libertades de los pueblos, las libertades de la autodeterminación. Tenemos también una lamentable postura de que quien fue la candidata Corina Machado, pues parece que no la quieren ni dentro ni fuera de su país. Quien la ha mismo desacreditado, aparte de que no tuvo el voto popular, pero no la ha desacreditado hasta el mismo presidente de Estados Unidos. En México, como ha sido una postura histórica para nuestro país, no solamente de ahorita, incluso mucho antes también de Juárez, la postura de México siempre será garantizar la libertad, ya lo decía yo, la autodeterminación y la soberanía. Y ha sido también la postura de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que quien con un posicionamiento claro y firme reitera que siempre habrá coordinación, que siempre habrá intercambio, que las intervenciones no generan ni paz. Las intervenciones por parte de países que tal vez por recursos, por geografía, por población, se llegan a considerar
más fuertes, y lo digo entre comillas, pero que ninguna de esas intervenciones en la historia del mundo ha traído paz, ni ha traído democracia, ni ha traído bienestar para los pueblos. Es únicamente el diálogo, el intercambio, los acuerdos mutuos lo que puede generar la paz en los pueblos. En México rechazamos esta intervención de manera firme y de manera tajante y sin ningún titubeo. Y sin ningún titubeo porque también rechazamos profundamente la respuesta de la que ahora se conoce como ultraderecha en México. Ahí tenemos a Lili Téllez, ahí tenemos a Alito Moreno, ahí tenemos ahí al cantante bailarín, no sé qué sea, Eduardo Verástegui, poniendo en sus redes sociales, celebrando la intervención de Estados Unidos, pero celebrando una intervención que trajo con ella violencia, más de 80 muertos. Eso es lo que celebra la derecha en México, la penosa y apátrida derecha en México, eso es lo que celebra. Es muy lamentable porque, bueno, aparte de que siguen cavando su propio destino de desaparecer porque son una oposición que no tienen ni proyecto y no tienen ni siquiera pues un pueblo que les respalde definitivamente, pero ahora también se exhiben como apátridas, se exhiben como antimexicanos, porque no es que estén en contra de la Cuarta Transformación, están en contra del pueblo de México. Yo creo que no cabría en la cabeza, en el corazón, en la mente de absolutamente nadie festejar una intervención internacional que trajo con ella violencia, muerte, secuestro. Entonces, bueno, también esa es la postura clara de Morena, esa es la postura clara también del pueblo de México, porque lo vimos en una encuesta donde más del 70% de la población rechaza la intervención de Estados Unidos. Es fundamental también incluso que se tenga clara la postura de nuestra presidenta ante los argumentos que han querido hacer, tanto, repito, la oposición moralmente derrotada como también se han hecho en Estados Unidos, de que en México se tiene que ver qué se va a hacer por el tema del crimen organizado. Han querido generar una relatoría desde hace tiempo en sus redes sociales, con bots, con cuentas de personas que no existen, con este llamado que narcogobierno y demás, pero nunca se había visto en la historia de México mayor colaboración y mayor coordinación como es actualmente y que está dando resultados. Tanto la incautación de narcóticos como también la extradición de varios delincuentes relacionados con el crimen organizado y también la disminución del homicidio doloso en más del 30%. La estrategia de seguridad que empezó con el licenciado Andrés Manuel López Obrador está dando resultados también y que le ha dado continuidad la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y también la postura es muy clara, la atención a las causas. Lo decía la presidenta, sí, en su posicionamiento, en su comunicado que leyó en la Mañanera del Pueblo, pero también lo hemos dicho nosotros con estrategia y con resultados como Cuarta Transformación. Atender las causas es fundamental. Y en México se está atendiendo a las juventudes, en México se está destinando una inversión histórica de más de 1 billón de pesos para programas de bienestar, que también en ellos celebro mucho a las diputadas, diputados, senadores y senadoras quienes han aprobado que todas las acciones de bienestar sean derechos constitucionales y no dádivas como lo hacía el viejo régimen. Entonces, también en ese sentido es que Estados Unidos debe de asumir su propia responsabilidad, atender las causas de por qué sus juventudes siguen siendo las principales consumidoras de drogas, también asumir el por qué las armas que se utilizan en México son provenientes de Estados Unidos. Entonces sí, tenemos una responsabilidad compartida pero diferenciada, porque en México no queremos que ninguna juventud, ni de Estados Unidos, ni de México, ni de ninguna parte del mundo tenga acceso a alguna droga. Entonces, que quede muy claro, esa es la postura de nuestra presidenta de México, de Morena, del partido movimiento más grande de México y de los más grandes de América Latina, de los más grandes del mundo, pero también es la postura del pueblo de México. No estamos a favor de las intervenciones, no estamos a favor de que se viole la soberanía de los pueblos, no estamos a favor del secuestro porque, a ver, si ya pasó en un país y si nadie dice nada y si los organismos internacionales no hacen nada y no dicen nada, pues entonces pareciera que todos los países van a querer tomar las decisiones que quieran a su manera y con violencia. Y es lo que menos podemos permitir en la actualidad, en nuestra realidad, insisto, de México y del mundo. Reiterar nuestro respaldo, nuestro cariño, nuestro acompañamiento profundo a la presidenta, la primera presidenta que ha tenido nuestro país, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. También reconocer el tuit que hizo el expresidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, donde también deja muy claro que pues una victoria que pudiera parecer
momentánea, que pudiera parecer ahorita, pues puede también ser una derrota en un futuro. Entonces, la postura de quienes ha sido uno de los principales ideólogos y fundadores de nuestro movimiento, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, también es la postura de todo nuestro movimiento, también es la postura de nuestros representantes populares. Aprovecho también este espacio para decirles que estaremos de manera permanente iniciando este fin de semana con jornadas, estamos coordinándolas junto con Rafael Barajas El Fisgón, quien es nuestro titular del Instituto Nacional de Formación Política. Estaremos, como siempre lo hemos hecho, en las plazas públicas, en las calles, porque es ahí, también en estas tribunas, con ustedes, los medios de comunicación, las redes sociales, pero siempre será haciendo la revolución de las conciencias en las calles. Estaremos iniciando jornadas en defensa de la soberanía mexicana. Este fin de semana, sábado y domingo, principales cabeceras, les estaremos compartiendo también dónde. En estos próximos días sacaremos un calendario de donde nos van a poder encontrar también durante todo el país, y que serán jornadas así, en plural, y que no serán las primeras. Las jornadas por la soberanía mexicana será una tarea permanente de nuestro movimiento. Cierro con ello y de nueva cuenta reiterar que Morena siempre estará del lado de las causas justas. Muchísimas gracias. Pues agradecemos el mensaje de nuestra secretaria general de nuestro partido Movimiento Morena. Ahora le voy a dar la palabra a nuestra vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Dolores Padierna. Por favor. Gracias. También muy feliz año a todos los medios de comunicación. Refrendar, reafirmar lo que acaba de decir nuestra secretaria general y mis compañeras y compañeros legisladores de Morena. La intervención de Estados Unidos en Venezuela es una violación flagrante a la soberanía de un Estado. Es un acto de fuerza extraterritorial que atenta contra los principios elementales del derecho internacional. El secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, así como la pérdida de más de 80 personas, pérdida de vidas humanas, constituyen un precedente extremadamente grave que ningún país, ningún pueblo libre puede aceptar en silencio. La historia de América Latina y el Caribe está escrita con sangre. Cada vez que se tolera una intervención extranjera, las intervenciones extranjeras nunca han traído democracia, ni bienestar, ni paz. Solo han traído muerte, destrucción, desestabilización y gobiernos subordinados. El Estado mexicano tiene principios constitucionales que estamos refrendando en este posicionamiento: la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, son principios irrenunciables que marca nuestra Constitución y marca también la Carta de las Naciones Unidas. Ningún otro país, por potencia que fuera, puede decidir quién gobierna otro. Ningún Estado es más importante que otro Estado. Hay en el derecho internacional la igualdad entre las naciones. Ningún gobierno puede secuestrar a un jefe de Estado. Los jefes de Estado de todo el mundo gozan de inmunidad para que puedan ejercer su cargo. Todos representan a una nación. No es aceptable que se normalicen las invasiones, las intervenciones. El siglo XXI establece otras líneas muy distintas a como siguió Estados Unidos en los siglos anteriores. Ahora se requiere la cooperación, el diálogo, el desarrollo compartido, el respeto entre iguales. Los retos del continente americano son muchos y no se resuelven con marines, con secuestros de jefes de Estado, con bloqueos económicos a naciones soberanas. América, como dice la presidenta, no pertenece a ninguna doctrina, y si habláramos de alguna doctrina, reivindicamos la doctrina Estrada, que es la que ha guiado
las relaciones exteriores de nuestro país. América no pertenece a ninguna potencia, América solo pertenece a sus pueblos. Hoy el derecho está siendo violentado por Estados Unidos y estamos haciendo un llamado a toda la comunidad internacional para que haga valer el derecho internacional. La comunidad internacional es la que puede resolver, ayudar a resolver este grave conflicto. Debe condenar esta grave transgresión al orden jurídico internacional. El mensaje de la Presidenta de México ha sido muy claro: sí a la cooperación, sí al diálogo, sí al respeto entre los estados, pero no a la simulación, no al silencio. Hablaremos, alzaremos la voz todas las veces que sea necesario para reivindicar la soberanía de los estados. Muchas gracias, diputada. Le vamos a dar la palabra al diputado José Narro, que también es integrante del Grupo de Amistad con Venezuela. No fue la democracia, porque al final el propio Trump reconoció a la vicepresidenta y negó alguna representación a Corina Machado y a los demás. O sea, es muy importante, no fue la democracia, no es el narcotráfico, no es el terrorismo, es el petróleo. Eso es lo importante que hay que decir. Y lo que vivimos fue un secuestro de un presidente que tiene inmunidad no nada más nacional, sino también internacional. Un secuestro para usarlo para extorsionar al pueblo de Venezuela, para buscar una negociación que les permita a Estados Unidos tener una parte del petróleo de Venezuela. Venezuela es un país muy rico en agua, ahí empieza el río Orinoco y empieza el río Amazonas. Venezuela es el principal, es donde está la reserva más importante de petróleo del mundo, 300,000 millones de barriles de petróleo, cuando Estados Unidos tiene 45,000 millones de barriles de petróleo. O sea, y del mejor petróleo, calidad golden. O sea, es rico en oro, es rico en minerales, en tierras raras. Ese es el tema que está en el centro, esa es la verdad. O sea, están usando como la delincuencia, la extorsión contra un pueblo. Para entregarle a su presidente, quieren que Venezuela les autorice el robo, el despojo de sus riquezas que le pertenecen al pueblo de Venezuela. Entonces, es muy importante. Ya se cayó el tema de la demanda del narcotráfico con lo de los soles. Se va a caer todas las demás demandas. Por eso exigimos libertad inmediata de Maduro y de su esposa. Por eso exigimos el retiro de las tropas norteamericanas del Caribe. Por eso exigimos alto a la política de intervención y de amenazas hacia Colombia, México, Cuba y otras naciones. O sea, creo que esto no se puede permitir en un orden internacional donde hay reglas, hay una carta de las naciones que obliga a los países a respetar esa carta de la ONU, que es la que mantiene la legalidad internacional. Entonces, creo que es muy importante tener claro, se va a caer y va a lograr su libertad. Si fuera prisionero de guerra, Maduro, si es prisionero de guerra, inmediatamente, porque no hay guerra, debería ser puesto en libertad. O sea, es lo que dice la Convención Internacional de Ginebra. Entonces, por eso exigimos la libertad inmediata de Maduro y de su esposa. Es un secuestro lo que se dio para llevarle a una corte extrajudicial que no tiene ninguna competencia, porque el presidente, lo dice la propia Constitución de Estados Unidos,
No se pueden juzgar en Estados Unidos a gobernantes soberanos de otros países. Entonces creo que es muy importante la libertad inmediata de Maduro, de su esposa, y que haya en todo caso, una negociación digna y respetuosa hacia el pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Narro. Va a tomar la palabra la diputada Marisela Zúñiga, por favor. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Antes que nada, pues quisiera desearles a los que están presentes y a quienes nos ven a través de las distintas plataformas y del canal de la Cámara de Diputados un excelente 2026 lleno de salud y prosperidad. Yo quisiera comenzar diciéndoles que podemos estar de acuerdo o no con el gobierno de Venezuela, pero el único que puede decidir por el cambio de gobierno es el pueblo venezolano, bajo los principios más básicos de democracia participativa. No podemos concebir el intervencionismo y el uso de la fuerza militar de Estados Unidos como un mecanismo que suplante las urnas, las libertades y los derechos de las y los ciudadanos a decidir. Más allá del discurso, la realidad de la ofensiva militar encabezada por el presidente Donald Trump se aleja por completo de la búsqueda de libertad democrática o el combate a la delincuencia organizada, ya que en palabras del mismo presidente Trump dice: Estados Unidos gobernará Venezuela y recuperará el petróleo para compensar a las empresas que fueron afectadas con la expropiación. Como diputada federal y en mi calidad de secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, reitero mi rechazo total a las acciones violentas de injerencia extranjera que afectan la soberanía, la libre autodeterminación de cualquier país, y respaldo plenamente la postura del Estado mexicano encabezada por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, quien ha recalcado que el uso o las amenazas de la fuerza en las relaciones internacionales contravienen el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, que obliga a los Estados parte a respetar la soberanía, la integridad y la independencia política de las naciones. Mi respaldo a la postura del Estado mexicano es por la defensa del derecho internacional, porque estoy convencida que la solución de cualquier controversia siempre tiene que ser por la vía pacífica. Hoy vemos que se mueve el mapa geopolítico porque esta ofensiva militar de Estados Unidos en contra de la soberanía del pueblo venezolano tiene como intención tomar el control económico, político y social del Estado venezolano sin legalidad y menos legitimidad, y sobre todo recuperar el petróleo, que cabe mencionar es patrimonio del pueblo venezolano. Soy defensora de derechos humanos, mujer de izquierda y profundamente humanista. Por ello, hago un llamado a evitar una escalada de violencia en la región, a buscar la pacificación de la democracia y restablecer de manera prioritaria las relaciones internacionales en un marco de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. Finalmente, reitero nuevamente mi apoyo a la postura de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por el respeto a la autodeterminación de los pueblos y por el compromiso de la paz mundial. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Marisela. Va a tomar la palabra el diputado Emilio Chol como representante de pueblos indígenas.
Les voy a hablar en español mejor. Voy a comenzar con una pregunta. Si hoy algunos reconocen que la intervención en Venezuela se justificó por su petróleo, excusándose bajo el pretexto del narcotráfico, les pregunto con toda claridad, ¿qué nos garantiza que mañana no se use el narcotráfico como pretexto para intervenir en México, cuando nuestro país posee plata, de lo que somos líderes mundiales, oro, cobre, zinc, litio, petróleo y gas, todos recursos estratégicos para la economía global? ¿Van a seguir normalizando la intervención extranjera hasta que el pretexto ya no sea Venezuela, sino México? Lo que hoy sucede en Venezuela no es un hecho aislado ni únicamente político. Para los pueblos originarios o pueblos indígenas de este continente, es un eco antiguo. Nosotros lo hemos vivido desde la colonia, desde que nuestros ancestros vieron llegar barcos españoles para colonizarnos, querernos robar nuestra tierra. Así que el intervencionismo, el fascismo, no viene a dar libertad, viene a mandarnos, a quitarnos, a despojarnos. Por eso Venezuela no está solo. No es aquí estar o te caiga bien Maduro o te caiga mal Maduro, sino es el pueblo venezolano, es la sociedad civil. Aquí lo que hizo Estados Unidos es intervenir a una tierra soberana. Hoy escuchaba, y lo digo sin miedo alguno, hoy allá en el pleno donde estábamos en la permanente, hay un entreguismo de la derecha, de la ultraderecha, que representa el PRI y el PAN. Un panista pasó, Ricardo Anaya, no tiene derecho de hablar de que están en contra. Ellos dicen de la captura de un presidente elegido por su pueblo y que entre a Estados Unidos, y piden los ultraderechistas de México que entren también aquí. Nosotros vamos a defender, los mexicanos vamos a defender, y nosotros elegimos un rumbo, el pueblo mexicano, y respaldamos nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y nuestra presidenta no está sola. Los pueblos indígenas la respaldamos y los pueblos no indígenas, toda la nación. No está sola. Así que en esta legislatura, la mayoría, nosotros apoyamos y respaldamos a nuestra presidenta y con mucho respeto a los medios de comunicación. Hay medios de comunicación que se venden, que desinforman al país, a la nación. Y me decían que yo hablara brevemente. No, hay que informar al país, hay que informar a la nación. Imagínense allá en la sierra de nuestras tierras, nos cuesta un poco todavía. Como yo le decía hace rato allá en el pleno, muchos quieren que los conservadores que intervengan en Estados Unidos, aquí en México. ¿Saben por qué? Porque no quieren ver la transformación, que continúe la transformación en México, y más en los pueblos indígenas. Nosotros conocemos el dolor, y más el dolor que vive el pueblo venezolano. Por eso me atrevo a hablar, y gracias a la diputada Magda que me invitó. Yo le agradezco, porque tienen los pantalones, las faldas, para hacer una conferencia. Yo no vengo a querer decir que vamos a tomar las armas, no, es al diálogo. Y así lo vamos a informar. Y aquí en México respetamos, México tiene historia, nunca va a volver a ser colonia. México tiene dignidad y tiene una presidenta. Aquí decimos que Venezuela, la hermana República de Venezuela no está sola, y mucho menos nuestra presidenta de la República. Vamos a estar con ella
hasta los últimos. Y que viva México y que viva la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Le voy a dar la palabra a la sociedad civil, también hoy nos acompaña, nosotros somos representantes del pueblo de México y la sociedad mexicana se está organizando para diferentes eventos, actos que demuestren lo que piensa el pueblo de México, ese pueblo que está consciente de lo que ocurre en el mundo, de lo que ocurre en nuestra América Latina, y tenemos que defender América Latina porque esto que está sucediendo no debe ocurrir con ningún otro país, ni de América Latina ni del mundo. Le voy a dar la palabra a la compañera Sofía. Ella coordina las movilizaciones que están siendo en este momento, dándose en diferentes partes de la República y aquí en nuestra Ciudad de México. Sofía Nava, por favor. Gracias. Pues antes que nada, estamos aquí agradeciendo este espacio, este honorable espacio, y a los medios de comunicación, y qué bueno que tenemos representantes que se están pronunciando. Y efectivamente, hemos estado en esta semana hablando con diferentes organizaciones, sindicatos, grupos civiles y organismos que están dispuestos a defender la soberanía, y les queremos, no digo los nombres porque por primera vez logramos un consenso de unidad, sin protagonismo, sin membretes, y ya se lanzó la primera convocatoria, y por eso estamos convocando a la unidad, al respeto y sobre todo a la solidaridad de esta jornada antiimperialista por Venezuela, donde nuestras exigencias son muy claras: la libertad inmediata del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y de la diputada a la Asamblea Nacional, la primera combatiente, la doctora Cilia Flores, ¿verdad? Los máximos representantes de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros tenemos claro que si hoy dejamos pasar esto, ayer fue Gaza, hoy es Caracas y mañana puede ser nuestra casa. También vamos a exigir que las manos fuera de Venezuela. Basta ya de ver cómo hay atropellos. Esta escalada no empezó hoy, fue desde agosto ya del año pasado, ya ha ido subiendo la gravedad y culminó, y no ha culminado. Fue este secuestro de un presidente constitucional en funciones, y decimos constitucional porque muchos hemos estado como veedores internacionales en procesos, y sobre todo el proceso del 28 de julio de 2024, donde vimos que más del 60% del padrón electoral de la República Bolivariana de Venezuela votó por Nicolás Maduro Moros. Así que le anunciamos esta jornada de verdad y convocamos a todos. Es una jornada pacífica que inicia este sábado 10 de enero con una marcha, inicia a las 11 de la mañana del Ángel de la Independencia al hemiciclo a Juárez. Y vamos ahí, y hoy venimos de una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Club de Periodistas, donde las diversas organizaciones también están anunciando actividades alternas, va a haber foros, va a haber pintas, donde nos tenemos que pronunciar y exigir, porque si hoy nos quedamos sin hacer nada, nos volvemos cómplices. A nosotros nos preguntan, ¿por qué hablas de Venezuela? ¿Por qué? Y decimos algo claro: si tú estás en tu casa y ves que la de al lado la asaltan, matan, atropellan y roban, ¿no vamos a alzar la voz? La tenemos que alzar porque no somos cómplices. Y por supuesto, también respaldamos la postura muy digna de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, porque sabemos el atropello, ya lo dijo ese impresentable señor retrógrada, ¿verdad?, que ha amenazado al mundo. Entonces, por eso no nos podemos quedar callados, y respaldamos totalmente al pueblo venezolano, que dicho sea de paso, hoy está en funciones la vicepresidenta Delcy Rodríguez como encargada, y está todo el gabinete, y porque algo está claro: secuestraron a un presidente en funciones, pero no secuestraron al pueblo, ni los recursos, ni el poder. Así de claro, y muchas gracias. Bueno, antes de pasar a las preguntas, quisiera un último mensaje de nuestra secretaria general de nuestro partido Morena, después las preguntas, y también agradecerle a nuestras diputadas y diputados
su presencia, no todos van a tomar la palabra, sería muy largo, pero es importante que ustedes sepan que hay unidad, que el Partido Movimiento, que el Grupo Parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados, también en la Cámara de Senadores, estamos unidos y en la misma línea en este pensamiento en contra de toda intervención militar o de otro tipo a nuestras soberanías. Y que en este punto creo que somos el partido más claro y más definido en cuanto a estos principios, que son principios que deben ejercerse en todo el mundo. Por favor, nuestra secretaria Carolina Rangel. Gracias. Pues únicamente ha quedado pues ya todo muy claro, la postura tanto de nuestro grupo parlamentario, tanto de nuestro movimiento, que es el firme respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, una extraordinaria presidenta que aparte es una mandataria que ha tenido el cariño y la admiración en México y en el mundo. Primero eso. Segunda, el rechazo firme, contundente a la injerencia de otros países a las libertades del mundo, el rechazo pleno y siempre, insisto, sin titubeos, sin dudarlo siquiera, el rechazo al intervencionismo, de todo tipo, porque a ver, ahorita lo vemos de esta manera más clara, como lo fue el caso del asalto que hicieron en Venezuela, pero que no se nos olvide que ha habido intervención incluso en materia electoral en los procesos recientes de América Latina, ya lo vimos en Argentina, que esa fue pues muy clara, el presidente de Estados Unidos a través de sus redes sociales, pues amenazando prácticamente al pueblo de argentino, indicándoles cómo votar. Entonces, bueno, rechazamos todo tipo de intervención, con o sin violencia explícita. Todo tipo de intervención es totalmente pues rechazada por parte de nuestro movimiento e insisto también por parte de nuestro país. Y siempre también reiterar la solidaridad del pueblo de México con todas las causas, con las causas justas y siempre seguir también apoyando nuestro partido con respeto a las organizaciones que han estado llevando diferentes actividades. Como ya lo decía, también desde Morena estaremos haciendo estas jornadas en defensa de la soberanía y también siempre sumándonos como pueblo organizado pues a las luchas que también encabezan las diferentes organizaciones. Que quede claro, coordinación sí, pero subordinación nunca. Gracias. Y si gustan pasamos a las preguntas. Si alguno de nuestros comunicadores, periodistas, quisieran hacer alguna pregunta. Sí, diputada, tenemos una pregunta de Andrea Becerril de La Jornada. Adelante, por ¿Qué tal? favor. Buenas tardes. Son dos cosas. Una, legisladores del PRI y del PAN hoy criticaron la actitud de la presidenta Sheinbaum, esa actitud firme de defensa de la legalidad, de condena a la intervención armada. Para PRI y PAN no está bien porque pondría en riesgo al país, según ellos. Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es su opinión? Y la otra, quisiera saber si este grupo de Amistad México-Venezuela va a participar conjuntamente con la sociedad civil para esa jornada de protesta para exigir que regrese la legalidad a Venezuela. Sí, bueno, en la primera pregunta nosotros tenemos muy claro que pertenecen a una corriente ideológica en donde quisiéramos vislumbrar eso que tienen ellos detrás, porque la hipocresía es una de sus características, ¿no? Defienden la libertad, defienden la democracia de palabra, pero en los hechos están aprobando una intervención a un país soberano. Entonces no entendemos a veces, bueno, qué es lo que quieren decir y qué es lo que quieren ocultar, porque realmente lo que expresaron en el Pleno es precisamente una serie de argumentos que la derecha siempre tiene en todos los países. El pueblo no tiene la razón la tienen los políticos viejos, esos que se enriquecieron en México, pero también en Venezuela. Y precisamente el pueblo es el que ha elegido a sus autoridades. Y nosotros
que hemos seguido de cerca todo este proceso y todo el apoyo de los obreros, de los campesinos, de los trabajadores, de los marginados, para un presidente que fue elegido legalmente y mediante todos estos comunicados y estas mentiras que se dicen de Venezuela, esto de decir ya casi como un lema, ay, no vayas a ser como Venezuela, pero ni siquiera conocen todo el proceso venezolano y este calificativo que le dan es así como lo más malo del mundo. Venezuela es un país que tiene un desarrollo económico en América Latina superior a otros países y que ha sacado a su pueblo de la miseria más grande que existía antes del presidente Hugo Chávez y que poco a poco han avanzado. Entonces no hay un conocimiento del proceso y sin embargo califican solamente sin tener un argumento y una justificación. Y por ello se expresan aquí y claro que algunos partidos ya se ven perdidos, es más, desaparecerán en las próximas elecciones y la única forma de que pudieran sobrevivir, pues, es a través de intervenciones extranjeras. Y no lo vamos a permitir, el pueblo de México no va a permitir ninguna intervención extranjera, por eso nuestra presidenta es firme, muy firme. Entonces, eso le puedo contestar en la primera pregunta. Sí, yo quisiera que la segunda la pudiera contestar nuestra compañera Carolina, porque habla de cómo se suma todo el esfuerzo de Morena con el esfuerzo de las organizaciones sociales. El grupo de amistad como tal, sí, entiendo que sí. Perdón. El grupo de amistad. Bueno, mire, el grupo de amistad está encabezado, la presidencia la tiene el PT, la vicepresidencia también la tiene el PT. Sin embargo, nosotros, yo soy integrante del grupo de amistad con Venezuela y por supuesto que estamos coordinando acciones. Estamos trabajando en el sentido de realizar actividades aquí en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores también, dentro de nuestro recinto. Dentro de unos días ustedes verán la próxima actividad que tenemos, en donde reuniremos a diputados, senadores, también intelectuales de nuestro país, a influencers, a todas las personas que puedan asistir a los eventos que se van a llevar a cabo dentro de nuestra Cámara de Diputados. Únicamente dos cosas. Sobre la primera pregunta, o sea, claro que el PRI y el PAN no tienen ni la más mínima calidad moral, es lamentable su actuar, lo dije al inicio, lo reitero ahorita, lo que realmente pone en riesgo, que no va a suceder porque tenemos un maravilloso pueblo en México. El pueblo de México es muy consciente, hemos trabajado bastantes años en la revolución de las conciencias, entonces el pueblo de México tiene una conciencia social, política y un alto amor por su país, entonces nunca va a suceder, nunca México, ¿cuántas veces han querido intervenir en nuestro país y no lo han logrado? México siempre ha salido fuerte por su gran cultura, por su gran pueblo que tiene, pero lo que pone en riesgo es justamente voces de esos derechistas diciendo, ay, es que sigue México y que sí, la intervención y aplaudiendo, pero afortunadamente no tienen respaldo popular, son ellos y sus cuentas de redes sociales y listo, pero el mismo pueblo los rechaza, el mismo pueblo, pues a final de cuentas desprecia a ellos. Yo no sé si están se odian a sí mismos, les falta un poquito de amor propio, de autoestima, porque parece que están en campaña contra ellos mismos, de por sí están casi a punto de desaparecer sus registros, no tienen ni afiliados, y todavía el PRI y el PAN, insisto, no en contra de la Cuarta Transformación, no en contra de Maduro, en contra del pueblo de México. Bueno, se están dando un balazo en el pie. Entonces, mira, que ellos solitos, ahora sí que literal, con su pan se lo coman. Y de la segunda pregunta también, no solamente del grupo de amistad, yo creo que el llamado que yo hago respetuosamente a todo el pueblo de México es a sumarse en sus redes sociales, en los espacios en los que están. No dejemos de hablar de este tema. Si hay diferentes jornadas que se estén haciendo en plazas públicas, que lo hagan organizaciones, las que estaremos haciendo de manera también propia, que nos sumemos, que no nos quedemos solamente viendo desde una trinchera. No podemos
podemos ser omisos, insisto, el pueblo de México es maravilloso, entonces pues creo que todas y todos, hablándolo en nuestro espacio de trabajo, hablándolo en nuestras redes sociales, hablándolo en nuestras escuelas, con familia, con amigos y asistiendo también a este tipo de actividades, creo que eso es fundamental, porque a final de cuentas pues es una unidad latinoamericana, no solamente una solidaridad con Venezuela, sino que es una cuestión de estar unidas y unidos como continente. Muchísimas gracias a todas y a todos. No tenemos más preguntas, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañaron, que nos escucharon, y ojalá que esta importante verdad de América Latina sea difundida, y tenemos que exigir que se cumpla la Carta de Naciones Unidas, que se cumpla la ley internacional y que Estados Unidos respete a un país soberano, que devuelva a su patria a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, diputada también, compañera legisladora también, y que se dejen de hacer este circo, este teatro que realmente es absurdo y que cada vez quedan más evidenciados de su ambición por los recursos naturales de Venezuela, de nuestra América y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos.